Hola, mi nombre es Yoleni Chinchilla Rizo, estudiante de Contaduría Pública de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios del curso Contratación Pública y Privada, Grupo 74, tutor Melquiades Salas. Voy a explicar algunos aspectos relacionados con los contratos públicos y el contrato privado. Las diferencias del contrato público y la contratación privada es que la contratación privada se basa en un acuerdo formal entre dos partes o más, y además que en ese tipo de contrato se puede manejar cierta flexibilidad de términos y condiciones, si así las partes involucradas lo desean. Mientras que en la contratación pública existen varios interesados que desean adquirir la licitación y que además están sometidas a las condiciones que establece el Estado o si es el caso por la entidad que esté licitando. Algunas de las principales diferencias son: en la contratación pública, los contratistas se escogen por medio de licitaciones públicas, a diferencia de la contratación privada que no lo requiere. Los contratistas interesados en participar en la contratación estatal deben estar registrados en el RUP, mientras que en la contratación privada solo se requiere una buena propuesta. Los contratos estatales se hacen por intermedio de las entidades del Estado, mientras que el contrato privado se hace por inversionistas particulares. Los contratos públicos se hacen bajo un marco legal, en cambio, los contratos privados se hacen por acuerdos formales entre las partes. Partes del contrato público y privado. En los contratos públicos normalmente hay dos partes: el órgano de contratación, que es la administración contratante, y el contratante, que es la empresa que brinda sus bienes o servicios. Las partes de los contratos públicos son la administración pública, cualquiera que sea su grado o clase, y los particulares, individual o conjuntamente. Asimismo, la administración. En resumen, pueden ser sujetos de la contratación administrativa las personas físicas o naturales, las personas jurídicas privadas y las personas jurídicas públicas, estatales o no estatales. Entonces, ¿la administración qué es? La administración puede ser todas las personas públicas, por ejemplo, Estado Nacional, provincias, municipios, entidades antárquicas, empresas del Estado, corporaciones públicas, consorcios públicos, juntas vecinales públicas, asimismo las personas privadas que en el caso ejerzan función administrativa por delegación estatal. En todos los casos, los principios aplicables son iguales, las reglas son análogas debido a que siempre será parte de un órgano estatal o no estatal en ejercicio de la función administrativa. Los contratistas pueden ser contratistas de la administración pública, las personas privadas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas dentro o fuera del territorio de la República, las personas públicas estatales y las personas públicas no estatales. Principios del contrato público y privado. Entre los principios del contrato público tenemos los que son transparencia, publicidad, selección objetiva, igualdad, economía, planeación y responsabilidad. La transparencia, este principio se distingue como el pacto de integridad que llevan a cabo los partícipes en el proceso para llegar al contrato estatal, permitiendo que los contratos se realicen de manera clara, de acuerdo a lo que establece, permitiendo la igualdad de condiciones, la imparcialidad y la libre escogencia de los contratos. La publicidad. Este principio cumple un rol importante dentro del principio de transparencia como deber y derecho, debido a que por medio de este las entidades contratantes tienen el deber de cumplir con las publicaciones de las actuaciones que realizan dentro de los procesos de selección para asegurar que se estén llevando los lineamientos y expedidos por la ley. Selección objetiva. La selección objetiva permite que con igualdad de oportunidades, bajo principio de la libre concurrencia y transparencia, las entidades contratantes puedan escoger por medio de criterios claros y objetivos la mejor propuesta para la entidad estatal. Igualdad. Este principio tiene como fin establecer la igualdad de condiciones en los procesos de selección entre los proponentes para llegar al contrato estatal. Economía. Este principio tiene como fin buscar la eficiencia y celeridad de las entidades estatales y la del contratista, utilizando procesos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Planeación. La planeación es un principio que se fundamenta en el respeto por el debido proceso y se desarrolla con el principio de la economía. Responsabilidad. Este principio establece que los servidores públicos son sujetos de deberes, los cuales deben cumplir en las contrataciones estatales. Principios del contrato privado. Principio de buena fe. El principio de buena fe implica rectitud en la conducta de las partes involucradas
Libre iniciativa privada. La Constitución colombiana reconoce este principio como el derecho a la libertad económica y a la libre iniciativa privada, dentro de los fines del bien común, e involucra el poder actuar autónomamente en el ámbito económico. Autonomía de voluntad. Según la Corte Constitucional, sentencia C94, 13, la autonomía de voluntad privada es la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante y por tanto para crear derechos y obligaciones. La fuerza obligatoria del contrato. Según este principio, los contratos deben cumplirse según lo acordado por las partes y las leyes. Sus obligaciones deben ser aceptadas y respetadas. Responsabilidad contractual. Las partes están obligadas a responder por sus actos luego en todas y cada una de las etapas contractuales. Son garantes de los perjuicios que se puedan causar. Principio del efecto relativo al contrato. Con respecto a este principio, en el caso particular de consumidores y usuarios, no hay límite frente a los requerimientos de que terceros hagan sobre calidad y por tanto las garantías del fabricante deben hacerse extensivas. Tipos o clasificación del contrato público y privado. Según la Ley 80 de 1993, artículo 32, está el contrato de obra, contrato de consultoría, contrato de concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública. Contratos privados. Encontramos en el Código Civil el artículo 1496, contrato unilateral y bilateral. Artículo 1497, contrato gratuito y oneroso. Artículo 1498, contrato conmutativo y aleatorio. Artículo 1499, contrato principal y accesorio. Artículo 1500, contrato real, solemne y consensual. Responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado. Responsabilidad por incumplimiento del contrato privado. Según el Código Civil, artículo 1616, responsabilidad del deudor en la causación de perjuicios. Si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación de haberse demorado su incumplimiento. La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios. Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas según el artículo 1612. Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios si el deudor contraviene y no puede hacerse lo hecho, pudiendo destruir la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato. Será el deudor obligado a ella o autorizado el acreedor para que lleve a efectos expensas del deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, este caso será oído al deudor que se allane a prestarlos. Responsabilidad por incumplimiento del contrato público. Responsabilidad contractual. Para que se estructure la responsabilidad contractual del Estado por infracción a la ley del contrato se requiere acreditar el incumplimiento del deber u obligación contractual, bien porque no se ejecutó o fue parcialmente o en forma defectuosa o tardía, que ese incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que exige esa responsabilidad y obviamente que existe un nexo de casualidad entre el daño y el incumplimiento. El principio de igualdad, interés general y particular. Según lo dispuesto en el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse, entre otros, conforme al principio de igualdad, que en el campo de la contratación estatal se traduce en el derecho que tienen todos los sujetos interesados en una licitación a estar en idénticas condiciones y a gozar de las mismas. En ese sentido, la igualdad entre las licitantes indudablemente constituye una manifestación del principio constitucional de la buena fe, pues le impone a todas las entidades públicas la obligación de obrar con lealtad y honestidad en la selección del contratista. Gracias.